¿sí? Nosotros dimos un primer capítulo introductorio a través de las actividades y ahora vamos a empezar, prácticamente nos vamos a saltar al capítulo número 2, donde ya es propiamente física. ¿Qué es la física? La palabra physis, de donde proviene física, significa naturaleza o realidad. La física es la ciencia que estudia acá hay un error, veo, las propiedades de la naturaleza. Estudia las propiedades de la naturaleza. La física se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como también los vínculos que se establecen entre ellos. Nosotros en la carrera de Ingeniería Civil, yo soy ingeniero civil egresado de esta facultad, ¿sí? Y además de dar esta asignatura, doy otra asignatura en cuarto año, que es instalaciones sanitarias y de gas. Les digo esto porque estamos en un lugar común. El Física 1, ustedes tienen en esta carrera dos físicas, Física 1 y Física 2, en primer y segundo año. Son materias anuales, homogéneas. ¿Qué quiere decir que sean homogéneas? Ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, que es una materia que si usted no puede cursarla en la carrera de Ingeniería Civil o el año que viene decide cambiarse a Ingeniería Mecánica y aprobó Física 1, le sirve para Ingeniería Mecánica. En realidad esta materia, esta asignatura le sirve para las 15 carreras de ingeniería que tiene la UTN y para pedir homologación para cualquier otra carrera donde haya física, ¿sí? Bien. Nosotros en Física 1 vamos a estudiar básicamente tres temas, que son la mecánica de los sólidos, de los fluidos y la óptica geométrica. En cambio, en la física del segundo año, en Física 2, van a estudiar electricidad y calor. Bien, como para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Y en la parte de mecánica de los sólidos, vamos a empezar hoy a estudiar la cinemática. Nosotros hablamos de la cinemática como... ¿Qué es la cinemática? Es el estudio de los movimientos de los cuerpos, ¿sí? Después vamos a definir qué es un movimiento, pero la cinemática estudia el comportamiento de los cuerpos en movimiento. Y la dinámica estudia el comportamiento de los cuerpos en movimiento. O sea, uno diría, bueno, entonces, ¿por qué se llama cinemática y se llama dinámica si las dos estudian lo mismo, el movimiento de los cuerpos? Porque la dinámica no es solamente estudiar el movimiento, sino también las causas que producen ese movimiento. O sea, la interacción con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y le provocan el movimiento. Nosotros hoy vamos a empezar con cinemática, donde vamos a analizar solamente el movimiento del cuerpo, ¿sí? No vamos a trabajar nunca ni con el peso, ni con la masa del cuerpo, ni con las fuerzas que se le aplican al cuerpo. Evidentemente que el cuerpo está en movimiento porque está interactuando con alguien, lo puso en movimiento, no se va a mover solo. Bien, pero en este caso nosotros empezamos el estudio del movimiento sin considerar las causas que lo provocan. Cuando aprendamos cinemática, ahí vamos a incorporar las causas y vamos a relacionar las fuerzas cómo producen ese movimiento. ¿Sí? Bueno, la dinámica y la cinemática forman lo que se llama la física, la mecánica clásica, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hablar es de la partícula. ¿Por qué vamos a hablar de la partícula? Porque nosotros vamos a estudiar el movimiento de cinemática, el movimiento del cuerpo, y el cuerpo puede ser un auto, un camión, una bala, un proyectil, un bloque de madera o de cualquier material deslizándose arriba de una mesa o descendiendo de un plano inclinado o una moneda que tira en el aire. El cuerpo puede tener distintas formas, distinta densidad, distintas propiedades. Nosotros vamos a hablar de cuerpos indeformables, ¿sí? Y vamos a tomar al cuerpo como el movimiento del cuerpo, como si el cuerpo tuviera toda su masa concentrada en un punto. Y vamos a estudiar el movimiento de ese punto. Por eso vamos a decir que nosotros nos valemos en el modelo de partícula, ¿sí? Nosotros vamos a hablar del movimiento de la partícula, ¿sí? Si bien va a ser un cuerpo, un bloque, un vehículo,
nosotros vamos a estudiar cómo un punto de ese vehículo está en movimiento. Ese punto es una partícula. ¿Sí? Esto de tomar el modelo de partícula lo podemos hacer porque estamos estudiando el movimiento de traslación de la partícula. En esta etapa de la cinemática nos limitamos al movimiento de traslación, ¿sí? ¿Y qué otro movimiento podría ser que no fuera de traslación? El de rotación, ¿sí? Por ejemplo, las paletas del ventilador que están en rotación alrededor de un eje. O uno más complejo que es el de rototraslación. Un cilindro que rueda sin deslizar por un plano inclinado y además de descender por el plano inclinado, está rotando alrededor de su eje. ¿Sí? Entonces es un movimiento donde hay una rotación y una traslación y lo llamamos rototraslación. ¿Sí? Por favor, apáguenme. Fernando, apáguenme el micrófono. Ah, ahí está. No, Fernando no. Bien. ¿Se entiende esto? Fernando, y cuando vos quieras intervenir e interrumpir y agregar, por favor, ¿eh? Sí. Disculpen, buenas noches, que no me di cuenta que estaba desmuteado. No. Hola chicos, hola Ricardo, buenas noches. Bien. Entonces decimos que en esta etapa vamos a estudiar solamente la traslación de la partícula del cuerpo y tomándolo como modelo de partícula. Bien. La pregunta que ustedes me podrían hacer es, ¿y qué pasa con la rotación? Bueno, eso será tema de capítulo 7 y 8. ¿Sí? Ya vamos a ver los cuerpos en traslación ahora y después vamos a ver rotación y traslación. Bien. Vamos a definir, nosotros dijimos que la cinemática estudiaba el movimiento de los cuerpos. ¿Y qué es el movimiento? ¿Cuándo un cuerpo está en movimiento? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tendrá que pasarle a un cuerpo para que esté en movimiento? ¿O cambia de lugar? Tener una fuerza. Tiene que tener una fuerza que la empuje. Una fuerza. Nosotros dijimos que vamos a estudiar en este momento, en esta etapa del año, vamos a estudiar cinemática. Por lo tanto, vamos a ver el movimiento del cuerpo sin considerar esas causas. ¿Sí? Entonces yo estoy preguntando qué le pasa a un cuerpo cuando está en movimiento. Evidentemente que para que el cuerpo esté en movimiento, o sea, Se desplaza, profe. El teclado está sobre la mesa y la pregunta que yo hago, ¿el teclado está en movimiento o no está en movimiento? O como dice el compañero, el teclado se desplaza. Lo que pasa es que si yo defino el movimiento a partir de desplazamiento, después tengo que definir desplazamiento. Entonces no quiero definir desplazamiento por ahora. ¿Sí? Me limito a estudiar, a ver qué es el movimiento. El teclado que ustedes tienen ahí arriba de su mesa, ¿está en movimiento o no está en movimiento? No está en movimiento. Y lo que pasa es que cambia de posición si lo hace. Bien. Cambia de posición si lo hace. O sea, el teclado no está en movimiento. ¿Sí? Y yo digo que el teclado está en movimiento. ¿Y usted qué me dice? Cambia de ubicación. Capaz que está en movimiento, pero nos movemos nosotros con eso. ¿Con respecto a qué? Ah, bien. ¿No? Si yo estoy en movimiento y yo soy el observador, el teclado estaría en movimiento con respecto a mí. Si yo pusiera mi referencia en el sol, ¿el teclado está en movimiento con respecto al sol? Sí, profesor. Entonces, vamos a definir al movimiento como el cambio de posición con respecto a un sistema de referencia fijo. Entonces ahora voy a ampliar la pregunta. ¿Sí? Si yo tomo la base del monitor como referencia fija, ¿sí? El teclado con respecto a esa referencia fija, ¿está en movimiento? No. No. ¿Sí? No está en movimiento. ¿Qué tendría que pasar si yo lo tomo el teclado? Yo tomo el teclado y lo llevo para acá. ¿Qué pasó? Estaba en esta posición, ahora está en esta posición. ¿Ahí qué pasó con el teclado? Sí. Ahí Cambió de posición 1, posición 2, poner, ¿no? Tiene dos posiciones distintas con respecto a mi referencia fija, por lo tanto,
el cuerpo está en movimiento. Entonces nosotros definimos una partícula se mueve si cambia su posición, si su posición varía con relación al sistema de referencia. Y cuidado, porque el sistema de referencias lo voy a tener que definir yo en muchos casos, pero me pueden dar un problema donde me den las referencias. Donde me digan, por ejemplo, la referencia es el suelo. Entonces ahí no dirijo yo la referencia, sino que ahí lo que hago es aceptar, tomar la referencia que me han dado del problema. Si me dice calcular la altura que tiene el cuerpo con referencia al suelo, ahí ya me están diciendo que la referencia la tengo que hacer desde el suelo. Pero si no me dan ningún tipo de dato, yo tendré que definir el sistema de referencia. ¿Sí? Bien. Entonces, el sistema de referencia es un cuerpo o un conjunto de cuerpos considerados fijos respecto de los cuales se determina el movimiento del cuerpo al estudio. ¿Sí? Bien. Las referencias, el sistema de referencias puede ser, por ejemplo, en este caso que es un movimiento lineal, ¿sí? Va a ser el sistema va a ser un movimiento que se va a dar en un eje, ¿sí? El cuerpo va a moverse para adelante y atrás en un eje, entonces yo estableceré un eje con un sentido y un origen, porque el sistema de referencia no es solamente el sentido que tenga el eje, sino dónde está el origen. En cambio, si yo tengo una pista, la partícula se va a mover en x, y, por lo tanto voy a tener, para definir esa posición de esa partícula, voy a tener que definir una ordenada y una abscisa del punto. Y si tengo una mosca, por ejemplo, que se está moviendo dentro de una habitación, tendría que definir la posición de esa mosca con 3 valores, digamos. Cuánto está del piso, cuánto está de la pared que está al costado, cuánto está de la pared que está atrás. Y establecer un sistema de referencia, que serían la intersección de estos 3 planos, y bueno, y con respecto a eso, en qué posición se encuentra la partícula, que en este caso sería la mosca. Entonces, en función del movimiento que tengo, voy a definir un eje, 2 o 3, para poder establecer las referencias. Bien, vamos entonces a definir ahora cómo expreso la posición de la partícula. ¿Cómo hago para decir, bueno, la posición que tiene la partícula en un instante dado, cómo la expreso matemáticamente? Entonces, dar posición a un cuerpo, decimos, es ubicarlo respecto a mi sistema de referencia. ¿Sí? Vamos a suponer que yo voy a trabajar en el espacio, en las 3 dimensiones. Y que ahí tendría, como en el caso de la mosca, 2 planos verticales y un plano horizontal, que se interceptan en 3 ejes, X y Z. ¿Sí? Bien, entonces decimos, bueno, tengo esa partícula muy, muy chiquita amarilla que no sé si alcanzan a ver. La partícula en el instante T1 se encuentra en esa posición. ¿Sí? Y le voy a llamar P1 a la posición que se encuentra en la posición 1. ¿Sí? El punto ese está en P1. Ese punto no es cualquier punto, es un punto que tiene un X1, un Y1 y un Z1, que eran esos 3 valores con respecto a los planos. ¿Sí? Las medidas ortogonales medidas con respecto a esos 3 planos. Bien, entonces ya sabemos que este punto P1, que tiene X1, Y1 y Z1, se encuentra en el instante T1 en esa posición. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, represento, esto sería X1, esto sería Z1 y esto sería Y1, ¿sí? Muy bien. Y digo que el vector posición, o sea que lo voy a definir con un vector, va a quedar representado y va a tener un origen en el punto O, en la intersección de los 3 ejes en este caso, y el punto P1. Entonces, el punto O me va a dar un vector, como lo que señalamos rojo, que le voy a llamar R1. ¿Qué sería R1? El vector posición de la partícula 1 en el instante T1. ¿Sí? Ese vector es único en el espacio. Y tengo infinitos vectores posición de las infinitas partículas que tenemos en el espacio. Todas van a tener
Cada una de esas infinitas partículas van a tener 3 valores x y z distintos para cada una. Y voy a poder definir con ese vector cualquiera de las posiciones de esa partícula en el espacio, digamos. Bien, obviamente que voy a hacer una notación vectorial de este vector, ¿sí? Que es de acuerdo a lo que estamos viendo en la actividad número 2. Este vector va a quedar definido o bien por los vectores unitarios, los versores I, J, K, o lo voy a tener que dar los cosenos directores que forman los ángulos con respecto a cada uno de los 3 planos. ¿Sí? Si es en el espacio es mucho más fácil representarlo de esta manera. Si es en el plano lo puedo representar o bien con el vector unitario I y J o con las coordenadas polares, o sea, con el módulo del vector, ¿sí? La longitud del módulo de este vector R1 y el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. ¿Sí? Ese ángulo me determina la dirección y sentido del vector, y el módulo, con el módulo, la dirección y sentido, representa un único vector. ¿Sí? De una manera u de otra, yo voy a tener el vector posición de esa partícula. ¿Se entiende esto? Yo no lo he dicho, pero me interrumpen y me preguntan. ¿Sí? Abren el micrófono y me preguntan las cuestiones. Profe, sí. podría llamar el vector posición inicial, si después tiene que hacer algún cálculo o algo así, ¿no? Yo quiero sacar después la distancia en un futuro, yo necesito saber qué es el vector posición inicial. ¿Está bien eso? Eso estaría bien si yo estoy midiendo, si el vector R1 es con respecto al T1 igual 0. ¿Sí? Si yo tomé que el tiempo 0 o el tiempo 1 es 0 y a partir de ese tiempo 1 empecé a medir el tiempo, ese sería el vector posición inicial, porque el vector posición inicial estaría relacionado con el tiempo inicial 0. Y no con el punto en el cual empecé a medir, que no necesariamente puede ser el mismo. ¿Sí? Entonces, hay un vector posición inicial que yo lo relacionaría con el tiempo inicial 0. ¿Sí? Y le llamaría R0 a lo mejor, porque al punto le llamaría P0. Entonces el punto P0 ¿con qué se relaciona? Con el tiempo 0. Y el tiempo 0 es el tiempo inicial nulo, del cual a partir de ahí presioné el cronómetro y de ahí empecé a medir el tiempo. ¿Sí? Ahí está, muchas gracias. Fernando, no sé si le querés insistir en algo o agregar algo. Ay, perdón que no me podía desmutear. No, está bien. Hablábamos un poco sobre la importancia de definir el origen del sistema de referencia. Parece algo trivial o a veces uno lo da por asumido, pero está bueno el ejemplo que vos planteabas para reforzar la importancia de ser muy claros a la hora de definirlo al sistema de referencia. Es algo que a veces se pasa de largo o se asume como sabido, y bueno, está bueno ser claros en eso, sobre todo cuando hay sistemas de referencia múltiples o hay distintas formas de definir el sistema de referencia, así que cuidado con eso, chicos, a la hora de definirlo. Sí, es muy importante, por ejemplo, una de las cosas que nosotros insistimos es, ustedes resuelven un problema y muchas veces van a estar resolviendo problemas para ustedes, ¿sí? Y después chequeando si están bien o no. Pero en alguna instancia van a resolver un problema de un parcial o de una actividad, sobre todo en un parcial o de un final, donde después otra persona va a tener que corregir eso que ustedes hicieron. ¿Sí? Y cuestiones que para uno a lo mejor en la resolución son demasiado obvias, como dice Fernando, ¿sí? Y si no están escritas, si no está dibujado el eje, si no está el sentido, si no está el origen, el que corrige tiene dudas si el alumno o no lo sabe, ¿sí? O se olvidó. Y no es lo mismo evaluar diciendo, no, se olvidó, pero se ve que los conceptos los tiene, que tener la duda si el alumno no estuvo comprendiendo el tema. Entonces, cuando uno resuelve, tiene que tener muy claro y representar gráficamente el sistema de referencia. Si el movimiento es de una dirección, como vamos a estudiar al principio, tengo que dibujar un eje, ponerle una flechita, ponerle X, Y, Z, como se llama el eje, marcar una posición, poner 0.
todo eso que parece demasiado obvio y demasiado tonto y que estuviera de más, no está de más. No está de más porque es como que yo después otra persona lo va a corregir. Y la otra persona tiene que interpretar lo que está en el papel, no lo que está en la cabeza del que lo hizo. ¿Sí? Por eso mismo los profesores de representación gráfica utilizan la norma IRAN. ¿Por qué la hoja tiene 420 por 297? ¿Por qué cada cosa se hace de una manera determinada? Para que el que reciba, el que lea ese plano, lo pueda interpretar. ¿Sí? Cuando nosotros representamos un plano de arquitectura, los arquitectos, los ingenieros, los maestros mayores de obra, el albañil en la obra tiene que interpretar ese plano. Por eso no tiene el dibujo de arquitectura, no tiene que ver con el arte, sino con una norma. Si yo quiero hacer arte, bueno, pintaré manzanas, no sé, haré esculturas. Acá me tengo que representar en función de una norma, que me dice esto se hace así, se acota así. ¿Por qué? Qué estructurado que usted no nos da libertad para crear. Si yo les doy, si se les da las libertades para crear, lo que va a pasar es que después otra persona no lo va a interpretar. Por eso es todo, las normas son bien claras y determinan que se hace de una determinada manera y no hay que salirse de eso para interpretar bien las cosas que estamos haciendo. Bien, en esto yo tengo más libertad a lo mejor, porque yo puedo decir que el eje X va para la derecha o para la izquierda y lo defino yo en el problema. Pero si yo lo defino para la derecha o para la izquierda, lo tengo que representar. Sí, te escucho, Fernando, disculpa. Sí, un ejemplo típico de la aplicación del sistema de referencia es el ejemplo clásico de la persona que va dentro de un vehículo en movimiento tirando al aire una pelotita en un movimiento aparentemente vertical. Entonces, analizar el movimiento de esa partícula en los dos sistemas de referencia, tomando como sistema de referencia la Tierra o tomando como sistema de referencia el vehículo, nos da una pauta de la importancia de tener en claro el sistema de referencia, porque la descripción de la trayectoria de esa partícula va a ser muy distinta, depende de cuál sea el sistema de referencia que tomemos. Ese es un ejemplo bastante clásico y fácil de entender de la importancia de tener en claro el sistema. ¿Sí? En el caso de, yo puedo estar mirando el automóvil parado en la calle, o puedo poner, y ahí mi referencia no está dentro del vehículo, o podría estar al lado del que maneja. Entonces, el movimiento de esa partícula es distinto. ¿Sí? Y ahí el rol que toma la referencia es fundamental, ya que en un caso tiene un tipo de movimiento y en otro. ¿Sí? Perfecto, continuemos entonces. ¿Qué sería la trayectoria? ¿Qué sería la trayectoria? Es la curva que describe la partícula en su movimiento. ¿Sí? En este caso, la trayectoria que vamos a estudiar en el capítulo número 2 es trayectoria rectilínea, líneas rectas. En el capítulo número 3, el nombre del capítulo es movimiento en 2 y 3 direcciones, nosotros vamos a estudiar movimientos donde ya deja de ser una línea recta, donde van a ser, su trayectoria va a ser circular, parabólica, ¿sí? Entonces, eso depende del tipo de movimiento, ¿sí? Y del sistema de referencia que yo tenga. Si yo veo un avión que tira una bomba en la Tierra, desde la Tierra veo la trayectoria de la bomba como una parábola. Ahora, el piloto del avión que va viajando en el avión, él ve la trayectoria de la bomba como una recta. ¿Sí? ¿De qué depende? Que el movimiento que es un movimiento en el eje XY con una trayectoria parabólica, en cambio en el eje X que lo mira el piloto, es un movimiento rectilíneo. ¿Sí? O si yo estoy debajo del avión que pasa por arriba mío, lo que veo es, no veo la parábola, veo el movimiento lineal. Entonces, la trayectoria no solo depende del movimiento de la partícula, sino del observador, cómo está viendo, como dice Fernando, dónde se encuentra la referencia. ¿Sí? Llamamos distancia recorrida o distancia a la longitud de la trayectoria recorrida por la partícula. ¿Sí? Vamos a ver nosotros que en algunos casos coincide la distancia
con la trayectoria. Y en otros casos no coincide. ¿Sí? Bien, ¿qué ejemplos tenemos? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de este chico que patea la pelota y lo hace en esta línea roja. Tenemos un movimiento de trayectoria rectilínea. ¿Sí? Tenemos el movimiento de este molino, de las aspas de este molino, que describen una trayectoria circular. Tenemos el péndulo simple, ¿sí? ¿Qué llamamos péndulo simple? Un cuerpo de masa distinto de cero, que es el extremo, unido a una cuerda de masa despreciable, que oscila alrededor de un centro, ¿sí? Con un determinado ángulo. Va y viene, oscila el péndulo. Bien. Describe la masa puntual en el extremo, describe un arco de circunferencia. Estos dos son movimientos circulares. Aquí el cuerpo, la partícula describe vueltas completas, aquí describe arcos, no alcanza a hacer una vuelta completa. Bien. Después tenemos lo que son, lo que nosotros en física llamamos proyectiles, movimiento de los proyectiles. ¿Sí? ¿Qué es? El tiro oblicuo, que es este que tenemos aquí, donde el cuerpo se lanza con una velocidad que forma un determinado ángulo con respecto a la horizontal. En este caso, el ángulo que forma con respecto a la horizontal es hacia arriba, podría ser hacia abajo, o que la trayectoria vemos bien claramente que es una parábola en este dibujo, o vemos este caso de dos esferas que primero arriba de la mesa tienen un movimiento rectilíneo, y cuando llegan al extremo de las mesas y caen, siguen un movimiento parabólico, una trayectoria parabólica. En este caso, se llama este movimiento tiro horizontal o lanzamiento horizontal. ¿Sí? O sea que tenemos el oblicuo, el horizontal, y también podemos tener el vertical, el lanzamiento vertical o la caída libre, que son movimientos cuya trayectoria sí es rectilínea. Bien, entonces, estos dos últimos temas, trayectoria parabólica y trayectoria circular, lo vamos a dejar para el capítulo 3. En este nos vamos a centrar en el movimiento en línea recta. Bien, ahora vamos a definir el desplazamiento de la partícula. Vamos a ver cómo es el desplazamiento de una partícula. Bien, nuevamente tenemos el sistema de referencia, ¿sí? Tenemos una partícula en el instante 1, el instante t1, que como dice acá el compañero, puede ser 0, tiempo 0 o tiempo 1 distinto de 0. Bien, esa partícula que tiene está asociada a un vector posición único, R1, como vimos antes. Otra partícula, P2, también relacionada con un nuevo vector posición R2 distinto del R1. Y lo que hemos dibujado en esta línea de trazo es la trayectoria de la partícula que fue desde este punto 1, por ejemplo, siguiendo esta curva hasta el punto 2, siguió y antes venía con un movimiento. Bien, o sea, lo que está en línea de trazos es la trayectoria de la partícula. R2, que es el vector posición de la partícula en el instante 2. ¿Sí? Bueno, tenemos la partícula que estaba en un instante en 1, ahora está en un instante 2, se movió por esta línea de trazos, definimos a el vector desplazamiento con la letra griega delta R. Delta R con flechita, porque es una magnitud que se describe como un vector, lo llamamos vector desplazamiento. Y lo obtenemos de hacer la resta vectorial entre el vector posición 2 y el vector posición 1. Y lo graficamos de esta manera. ¿Sí? Fíjense ustedes, para ver que esto está bien, que si yo paso R1 del segundo miembro al primer miembro, ¿cómo queda si paso del segundo miembro al primer miembro R1? ¿Cómo queda esta ecuación si el R1 lo paso para allá? A ver. R1 más delta R igual a R2. R2 es igual a R1 más delta R. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo... a ver
existe. Si yo digo R1 es este vector así, ¿ven? ¿Lo ven? Ese puntito que se mueve, R1. Si a R1 le sumo este vector que es delta R, ¿qué me da? R2. Y ahí como que compruebo que R1 más delta R es igual a R2. O sea que delta R es el vector R2 menos el vector R1. Repitamos lo que ya hemos dicho. Cuando nosotros sumamos y restamos vectores, no es como cuando sumábamos en la escuela media o en la escuela primaria escalares. ¿Sí? Yo sé que si sumo 2 más 2 escalares, 4. Bueno, cuando sumo un vector R1 y R2, la suma de esos dos vectores no va a ser, si los módulos de los vectores son 2, porque cada vector tiene un módulo de 2, la suma puede dar 4, pero no puede no dar 4, porque la suma de esos dos vectores va a depender de la dirección y sentido de los vectores. Por lo tanto, si esos dos vectores tienen sentido opuestos, me va a dar 0 la suma. Y si tienen el mismo sentido, me va a dar 4. Y si están a 90 grados, me van a dar 3 y pico, ¿sí? O sea que no tengo la linealidad de sumar números. Estoy sumando y restando vectores. Ahí vimos en el apunte de vectores que hay determinada forma de sumarlos, ¿sí? Con las componentes, bueno, sumando las componentes homólogas o restándolas en el caso que sean diferentes. Pero acá yo creo que queda claro que si yo hago R1 y le sumo delta R, me da R2. Por lo tanto, delta R es R2 menos R1. Ese es el vector desplazamiento que tengo de la partícula 1 a la partícula 2. Pero no coincide con la trayectoria que tiene esa partícula. Porque la trayectoria de esa partícula es ir por... Algo pasó. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. profe. Sí, profe. Se me salió, algún problema tuve. Disculpen. No sé qué toque. Bien. Entonces, quedé ahí. ¿Estamos? Estaba diciendo que este vector desplazamiento tiene ¿qué cosa? Un módulo, una dirección y sentido. Pregunto, ¿coincide el módulo del vector desplazamiento con la longitud de la distancia recorrida por la trayectoria entre 1 y 2? No. No. Está claro que, ¿cuál es más grande? ¿La distancia recorrida o el módulo del vector desplazamiento? La distancia recorrida. ¿Podría darse algún caso que coincidan? Sí. Si la línea derecha de la... Si es recta. Claro. Es recta, sí. Si la trayectoria es rectilínea, estaríamos en este caso, si hubiera unido el punto 1 con 2 con una recta, porque es una trayectoria rectilínea, el vector desplazamiento tendría el mismo módulo que la distancia recorrida. O sea que en algunos casos sí y en otros no. Para que por las dudas no lo hayan visto, este triángulo que está aquí es la letra griega delta mayúscula, ¿sí? Hay otra que también está delta minúscula. Esta es delta mayúscula. ¿Y qué es delta? Representa el cambio de una cantidad, que puede ser en este caso un vector posición, pero puede ser delta t, que sería del tiempo. Ese delta genérico siempre me está dando lo final menos lo inicial. El tiempo final menos el tiempo inicial, la velocidad final menos la velocidad inicial, la posición final menos la posición inicial. Siempre, sea la magnitud escalar o vectorial, siempre la final menos la inicial. ¿Sí? Entonces, eso representa este delta. Quiere decir que ese delta R es un vector desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó la partícula? Pregunto, en ese delta t,
de la partícula, o sea, en el T2 menos en el T1, en ese lapso de tiempo que fue la partícula de 1 a 2, ¿estuvo en movimiento la partícula? Sí. Sí, sí. Bien, quiere decir que este delta R está asociado con un movimiento. Y ahora vamos a ver que si estuvo en movimiento, evidentemente habrá tenido una determinada velocidad. Bien. Antes de eso vamos a definir trayectoria y desplazamiento. Acá está lo que decíamos antes. Acá la trayectoria y el desplazamiento coinciden, en este caso no coinciden. O sea, el vehículo cuando está en esta pista en la posición 1, si yo saco el vector de desplazamiento hasta la posición 2, tengo este vector delta R. Ahora, si yo represento la trayectoria del vehículo, tengo esta flechita azul. Eso representaría la distancia que recorre en esa flecha, la longitud de esa flecha, esa línea con esa flecha representaría cuánto ha recorrido. En este caso coincidió, en este caso no coincidió. Bien. Entonces vamos a definir ahora un concepto muy importante para la física, que es la velocidad media de una partícula. Defino la velocidad media de una partícula como la razón entre su desplazamiento, ¿sí? Dijimos que estaba en movimiento, y que tenía un desplazamiento, que había cambiado su posición. Bueno, ahora vamos a analizar ese desplazamiento, cómo lo hacen con respecto al tiempo. Si lo hacen en un tiempo muy corto, o lo hacen en un tiempo medio, lo hacen en un tiempo muy grande. Eso hace que el cuerpo, que la partícula se mueva con distinta velocidad. Entonces, defino esta magnitud con una m, Bm, como el cociente entre el delta R sobre el delta T. ¿Qué sucede? Fíjense yo, ¿qué quiere decir que yo le ponga esta flecha acá a BM y no le ponga flecha a delta T? Creo que eso ya está claro, pero a ver, lo pregunto por las dudas. ¿Qué quiere decir eso? Porque delta no es un vector. ¿El delta qué? Delta T. Delta T, del tiempo. Delta T. Delta T es una magnitud escalar. El tiempo es escalar. ¿Qué quiere decir que es escalar? Que se define con una cantidad, 10, 20, 30 segundos, horas, minutos, y su correspondiente unidad. Queda perfectamente determinada. ¿Sí? No necesito de un módulo ni una dirección, no necesito, perdón, de una dirección y un sentido para el tiempo. Pero para el desplazamiento, vimos que el desplazamiento era una magnitud que se describía con un vector. Y por lo tanto, no me alcanza a decir se desplazó 2 metros. Porque si yo a ustedes les digo, salgan de su casa y caminen 4 cuadras, ustedes, ¿qué hacen? Salen a la puerta de su casa y no saben para dónde ir. Porque con ese dato que yo les digo, si yo les digo a ustedes, miren chicos, a 400 metros de la puerta de su casa hay un paquete con $5.000. Váyanlo a buscar, ¿qué de ustedes? ¿Ustedes qué harían? Salen a la calle y no saben para dónde ir. Con ese dato encontrarían el paquete, y a lo mejor como son $5.000 lo encontrarían igual, ¿no? Pero, ¿qué más le tendría ¿qué más le tendría que decir yo? Mirá, caminá de norte a sur y con el sentido hacia el sur. Y a 400 metros vas a encontrar el paquete. ¿Sí? Con los $5.000. Bueno, eso mismo, esa misma característica tiene el vector de desplazamiento y la velocidad media. O sea que la velocidad media también se describe con módulo, dirección y sentido. ¿Qué relación hay entre la dirección y sentido de la velocidad media? ¿Qué relación hay entre la dirección y sentido de la velocidad media y el vector de desplazamiento? ¿Alguien me dice eso? ¿Cómo es la dirección y sentido del vector de desplazamiento con respecto a la dirección y sentido de la velocidad media? ¿Habrá alguna relación? Directa. No, repítame porque no escuché bien. Una relación directa. ¿Qué sería una relación directa? A mayor recorrido, mayor tiempo. No estoy preguntando eso, estoy preguntando si
la dirección y sentido del vector desplazamiento es igual, es distinta, como es con respecto a la dirección y sentido de la velocidad media. ¿Cómo? Igual. Igual. ¿Por qué es igual? Porque el delta t es un escalar, ¿sí? Entonces, cuando yo divido un vector dividido un número, me va a dar otro vector, ¿sí? Un vector multiplicado un número, un vector dividido un número, me va a dar un nuevo vector. ¿Qué característica va a tener ese nuevo vector? Va a tener la misma dirección y sentido y será más grande o más chico, en función de ese número que estoy dividiendo o multiplicando, ¿sí? O sea, será más grande, será más chico, no sé, pero sí sé que la velocidad media, vamos a suponer, el desplazamiento es hacia arriba, la velocidad media ¿para dónde va a ser? Hacia arriba. El desplazamiento es hacia la izquierda, la velocidad media ¿para dónde va a ser? Hacia la izquierda. Siempre, ¿sí? Y eso un poco lo muestra acá. El delta R para allá, la velocidad media ¿para dónde es? En ese sentido, ¿sí? La dirección y sentido de la velocidad media coincide con la dirección y sentido de delta R. ¿Por qué? Porque delta t es un número mayor que 0. Si este número fuera negativo, sería en el sentido contrario. Pero el delta t puede ser un número negativo, un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Puede ser un tiempo de menos 5 segundos? No. Nunca. Entonces delta t siempre es positivo. Al dividir o multiplicar por un número positivo, me va a dar que el nuevo vector, velocidad media, tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. El módulo de este nuevo vector, el módulo de Bm, ¿de qué va a depender? Bueno, como decía la compañera, le va a depender de cuánto sea el delta R, cuánto sea el módulo de delta R, y cuánto sea el delta t. En función de dividir, hacer el cociente entre el módulo del desplazamiento y el tiempo que demoró en desplazarse, me va a dar cuánto es esa velocidad media que tiene esa partícula. ¿Sí? Bien. Preguntas. Fernando, no sé si querés sumar algo. No, está bien. Estoy siguiendo el desarrollo, pero estamos bien hasta acá. Profe. Sí, te escucho. Aunque, bueno, el vector desplazamiento entonces seguro puede ser negativo, ¿estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. ¿No? Dígame, No. por favor. No estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? No le voy a decir porque le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué llama usted vector negativo? Si determinado partícula se mueve a principio para la derecha en el coordenada X y después la izquierda con mayor número de distanciamiento va a pasar de negativo, ¿o no? No. La partícula, vamos a tomar el eje X, porque vos lo nombraste. La partícula se mueve en el eje X. Y la partícula se puede mover para la izquierda o para la derecha. ¿Sí? En los dos casos va a tener un desplazamiento con un módulo, vamos a suponer que se mueva 2 metros a la derecha y 2 metros a la izquierda. En los dos casos, el módulo de ese vector desplazamiento es 2 metros. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Que uno vamos a decir es 0 grados y el otro es 180 grados. Pero ninguno de esos dos son negativos. Son dos vectores opuestos, pero no son negativos. No hay vectores negativos. Hay vectores que van hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Ninguno de ellos, por más que yo tome la referencia como tome, para la derecha o para la izquierda, son negativos. ¿Por qué? Porque el módulo de un vector es siempre positivo. Lo que pasa es que un vector puede ir a 45 grados para arriba o 45 grados para abajo. ¿Qué cambió? La dirección y sentido. Pero el vector sigue siendo positivo. Usted se casa tanto cuando va caminando 10 cuadras a la facultad como las 10 cuadras que vuelve. En los dos casos, el desplazamiento que usted tuvo, su vector de desplazamiento, es un módulo de 10 cuadras. En uno lo hizo hacia el norte y en otro lo hizo hacia el sur. Pero su vector de desplazamiento tiene un módulo de 10 cuadras o de 1000 metros. ¿Sí? ¿Qué cambió en un caso y en otro? La dirección y sentido. Pero un vector no es negativo del otro. ¿Se entiende? Bien. Bien.
No me acuerdo cuál fue la pregunta en realidad ahora. Sí, más o menos, pero si yo camino 2 cuadras para ir a la facultad Sí, y después camino 2 cuadras para ir, ¿no? sí. Para volver tengo que ir al súper y volví 4 cuadras. Ahí no va a dar -2, no va a dar 6 el módulo del vector de desplazamiento. Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta, no estoy afirmando. Ahí, si usted está en su casa y camina 2 cuadras, va a la facultad, sale de la facultad, camina 3 cuadras, va al supermercado y vuelve a su casa, el vector de desplazamiento es 0. ¿Por Sí. qué? Porque la posición inicial es su casa y la posición final es su casa. Entonces, el vector de desplazamiento en ese caso es 0. Y su velocidad media es 0. Y usted dice, bueno, ¿pero qué? Si yo fui caminando y yo caminé y me moví, ¿sí? Pero yo estoy hablando de velocidad media. Su velocidad media es 0. Y si me quedo en el súper, que son, ahí va mi pregunta para que yo aprenda. Yo fui 2 cuadras para la facultad y después el súper volví y pasé de mi casa 1 cuadra más para atrás. Esa es la pregunta. Y me quedé en el súper, no volví para mi casa. Bueno, su vector por desplazamiento son 100 metros. Son 100 metros y yo debería definir matemáticamente una referencia, lo que hablábamos, lo que decía Fernando antes, debería definir una referencia para indicar cuánto sería el ángulo o cuántos serían los versores unitarios para definir ese vector. Pero el desplazamiento es de 100 metros. De 100 metros. Que si usted dice, bueno, tomé hacia la derecha positiva y ahora a la izquierda, bueno, será un ángulo de 180 el desplazamiento, vamos a decir así. Bien. Pero no es menos 100 metros su desplazamiento. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la distancia recorrida en ese caso que hizo 200 a la facultad y después hizo 300 hasta el supermercado? Y 500, 200, 300, 500 la distancia. 500. Sí. Bien, entonces... Siempre positivo, distancia siempre es positivo. Exactamente, ¿sí? Aunque yo camine para atrás, la distancia que recorro es positiva, ¿sí? Bien, entonces, fíjense el ejemplo que da acá Machado. Machado me dice, ¿se entendió lo que dijo él, no? Él caminó 200 metros hacia adelante y retrocedió 300 metros. Entonces, en ese caso, la velocidad media, como el desplazamiento son 100 metros, va a ser ese vector 100 metros dividido el tiempo que demoró. Bien. ¿Ese dato me sirve a mí? ¿Me será de utilidad esa velocidad media en ese ejemplo que me está dando él? ¿Me indicará cómo se fue moviendo él? ¿Me indicará si él estuvo 1 hora, 2 horas en la facultad, sentado viendo una clase? ¿Tendré yo esa referencia? ¿Se me será de utilidad? Creo que no. No. Lo mismo digo cuando, por ejemplo, otro ejemplo, el nadador se tira en la pileta y nada 50 metros, llega al extremo de la pileta, retrocede y llega, hace 100. ¿Sí? ¿Cuánto es la velocidad media del nadador en ese caso? 0. 0. Bien. Entonces, ¿quién ganó la carrera? Si todos tienen una velocidad media de 0. ¿Me sirve calcular en ese caso la velocidad media? ¿Quién gana la carrera en realidad? ¿El que es más rápido? El que es más rápido, el que demora menos tiempo en llegar al punto de partida. El que tiene mayor rapidez. ¿Sí? El más rápido. Por eso defino algo que es la rapidez media. ¿Y qué es la rapidez media? Es la distancia que recorre en el tiempo que recorrió, el tiempo que transcurrió. Por ejemplo, en el caso de Machado, cuando va al supermercado, la rapidez media serían los 500 metros, los 200 para adelante y los 300 para atrás, los 500 metros dividido el tiempo que demoró en hacer esa distancia. ¿Sí? Es algo medio, porque no sé si se quedó charlando en la facultad o lo que hizo. Esa es una rapidez media. Es como cuando a mí me dicen, el alumno tiene un promedio de la carrera 8,50. No quiere decir que el alumno sacó todas las materias con 8,50. Sacó 7, 8, 9, 10, 11, sumé todo, dividí, hice un promedio, me dio 8,50. Bien, esto me está hablando de eso. ¿Sí? Me está dando el desplazamiento, la distancia, perdón, la rapidez media, la distancia recorrida dividido el tiempo que demoró. Nada más. Bien. Por eso usamos algo que es la velocidad instantánea. Entonces, rebobinemos un poquito. Hablamos de velocidad media
y hablamos de rapidez media. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de velocidad instantánea y de rapidez instantánea. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad instantánea? Para los alumnos que les gustan las carreras de auto, vieron que cuando en las carreras de auto dicen la velocidad que llega el auto al fondo de la recta es de 320 kilómetros por hora. El promedio, o la velocidad promedio, así le dicen los periodistas, es de 200 kilómetros por hora. Este promedio que ellos sacan es, sabiendo cuánto mide el circuito, cronometrando la vuelta, haciendo la longitud del circuito dividido el tiempo que dé una vuelta, ellos llaman algo que llaman velocidad promedio. Sería la rapidez media. Para nosotros los físicos esa es la rapidez media. ¿Por qué? La distancia del circuito dividido el tiempo. Bien. Y la otra que me dicen en un punto dado qué velocidad tiene es una velocidad instantánea. Que en este caso los periodistas me dan la máxima. ¿Sí? También me podrían decir, bueno, en la chicana cuando sale de una parte muy trabada, alcanza la velocidad mínima de 80 kilómetros por hora. Esa también es instantánea. O sea, ¿qué es la velocidad instantánea? Está asociado a un concepto matemático que todavía no han visto ustedes en análisis matemático y ya lo van a ver, y ahí vamos a poder entenderlo mejor, pero esta es la velocidad que tiene la partícula cuando el intervalo de tiempo en el cual lo mido trata de ser cero, trata de ser un instante, ¿sí? Es como la multa que me hacen en la ruta, ¿sí? Pasa el auto y miden la velocidad. Si bien la medición no es instantánea porque hay un delta t, pero el delta t es muy chiquito y genera un pequeño error, un margen de error, eso me dice, usted pasó a 90 y la velocidad era 80. Entonces, no, yo después a lo mejor a los 500 metros frené, pero en ese lugar, por eso cuando yo veo el radar, ¿qué hago? Trato de sacar el pie del acelerador para ver si cuando paso por enfrente del instrumento que me mide, estoy dentro de lo permitido y me ahorro de tener una multa. Bien, porque no importa si yo venía a 140 y vi la multa y frené y pasé. En ese instante tenía 80 y zafé. Bueno, esa es una velocidad instantánea. ¿Sí? La definición rigurosa necesita del concepto matemático de límite. Y se escribe de esta manera. Fíjense que ahora no le pongo la M de media y le pongo directamente B. O sea, si yo tengo B con flechita, ¿qué me está indicando? ¿Qué es? ¿Escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial. ¿Sí? ¿Qué es? El límite de la velocidad media, cuando esto se lee delta t y esta flechita a 0, esto se lee delta t tiende a 0. Cuando ese valor de velocidad media, yo lo achico y lo llevo casi a 0, no tengo una velocidad media, paso a tener una velocidad instantánea. ¿Sí? Como la velocidad media es el delta r sobre delta t, esto me queda expresado como la derivada del desplazamiento sobre el tiempo. ¿Sí? La razón de cambio del vector desplazamiento en el tiempo. Eso me da la velocidad instantánea. ¿Sí? Si yo digo que Machado tiene una velocidad instantánea con un módulo de velocidad instantánea de 10 metros sobre segundos cuando pasó por la puerta de su casa, ¿sí? No sé yo si él fue al otro lugar a 40, 30, 10 o a 0, si estuvo quieto en la facultad. Yo sé que en el punto por donde pasó, por la puerta de su casa, pasó con una dirección, un sentido y un módulo de 10 metros sobre segundo. En ese punto, ¿sí? Esa es la velocidad instantánea. Y la rapidez instantánea es el módulo de esa velocidad. Si yo digo que él pasó a 10 metros sobre segundo por la puerta de la casa, lo que estoy dando es la rapidez instantánea. Cuando digo rapidez instantánea no tengo que decir módulo, no tengo que decir, perdón, dirección y sentido. Tengo que decir solamente el módulo, 20 metros sobre segundo. Y fíjense, como dije antes, el módulo de la velocidad, instantánea, la rapidez instantánea, al ser un módulo puede ser negativo, nunca va a ser negativo. ¿Puede ser 0?
¿La rapidez instantánea puede ser nula? Sí. Sí. ¿Qué significaría que la rapidez instantánea es nula? Y en el momento en que se tomó estaba detenido. Que cuando él llegó a la casa, se quedó en la casa, se paró en la casa. En ese instante estaba paradito en la casa. ¿Sí? No quiere decir que después no tenga una rapidez o que antes haya tenido, que no se haya movido. Quiere decir que en ese instante su rapidez es 0. Nada más. ¿Sí? Bien, bien, bien. Pregunta. El velocímetro del automóvil, ¿qué mide? Kilómetros por hora. La unidad. Yo no pregunté la unidad. Pregunté qué es lo que mide. La velocidad. Velocidad. La velocidad que recorre. Acá, si fuera la actividad del formulario de Google, esta pregunta sería, ¿qué mide el velocímetro del auto? A, velocidad media. B, velocidad, rapidez media. C, velocidad instantánea. D, rapidez instantánea. Ninguna otra. Esa sería una pregunta del formulario. De esas 6, ¿qué les parece a ustedes sería la respuesta correcta? Velocidad instantánea. Velocidad Instantánea para mí. Instantánea. La rapidez. ¿Es Instantánea. media o instantánea? El velocímetro mide media, vamos por de a poquito. ¿Mide media o instantánea? Instantánea. Instantánea. ¿Sí? Instantánea. Bien. Instantánea. ¿Y mide velocidad o momento. rapidez? Velocidad, velocímetro, velocidad. Velocidad. Rapidez. Velocidad. A ver, si mide velocidad, no sé, Machado, vos que a lo mejor vos tenés algún auto muy modernoso y yo tengo un... Puede ser. El mío no me dice que me estoy moviendo de norte-sur y con sentido norte. El mío me dice 70 kilómetros por hora nada más. Cambia de auto, profe. Cambio de auto, bien. Sí, eso tendría que hacerlo, pero igual, aunque lo cambie por otro, me va a decir lo mismo. ¿Algún auto me dice en el velocímetro la dirección y sentido con que me estoy moviendo? No. ¿Qué me dice? Rapidez, profe. Me dice 70, 80, 100. A vos, Machado, te debe decir 160 kilómetros por hora. Bueno, bien, me dice la rapidez instantánea. ¿Por qué es instantánea? Porque si yo piso el acelerador, ¿qué le pasa a ese 70? Aumenta. Cambio. ¿Y si piso el freno? Disminuye. 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 Bien. O sea que aumenta o disminuye en función de que yo presione o no el freno o el acelerador. Por lo tanto, es instantánea. Me fijo dentro de un instante y veo que cambió. Por lo tanto, no se debería llamar velocímetro, porque no mide velocidad. Ahí voy yo, profe. Ahí estamos mal. La con las acción que cosas. hago en el instante. Exactamente. Entonces, el velocímetro ya aprendimos que sería un rapidicímetro en realidad. Un rapidicímetro, claro. Y no un velocímetro. No le vamos a cambiar el nombre que tiene, y está muy bien que tenga ese nombre porque se entiende. Lo mismo me pasa en la ruta, dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora. ¿Qué tendría que decir el cartel? Rapidez máxima. Rapidez máxima. Rapidez máxima. Rapidez instantánea máxima, vamos a sacar la instantánea, rapidez máxima 80 kilómetros por hora. Perfecto. No vamos a cambiar esos carteles, pero tenemos que saber estos conceptos y para eso el ejemplo de velocímetro. Bien. No sé si quieren aclarar algo o preguntar algo, si no avanzamos. Bien. La partícula se puede mover siempre con la misma velocidad instantánea, ¿sí? O puede cambiar la velocidad instantánea. Y acá voy a explicar un concepto que a lo mejor después vamos a tener que volver a él mismo cuando estemos en la unidad 3, pero que cambie la velocidad instantánea no es solamente que cambie el módulo, ¿sí? La velocidad instantánea puede cambiar la dirección y sentido, ¿sí? Si cambia la dirección y sentido de una velocidad, está cambiando. Aceleración. Hay una aceleración. Y si no cambia, no hay aceleración. O sea que con la aceleración es nula cuando la velocidad instantánea se mantiene constante. ¿Qué quiere decir que la velocidad instantánea se mantenga constante? Que siempre tiene el mismo módulo, la misma dirección
y el mismo sentido. ¿Sí? Puede cambiar el módulo, aumentar o disminuir. Eso va a determinar que haya una variación de la velocidad. ¿Sí? O puede cambiar, no cambiar el módulo, y puede cambiar, ¿qué cosa? Su dirección y sentido. En un movimiento circular, la velocidad cambia de dirección y sentido. ¿Sí? Se puede tener el mismo módulo, pero cambia de dirección y sentido. En un movimiento lineal, puede no cambiar o puede cambiar la velocidad. Su módulo puede cambiar su módulo, pero no cambia su dirección y sentido. Siempre tiene la misma dirección. Puede cambiar el sentido, ir para allá o venir para acá, pero se está moviendo el movimiento lineal siempre en la misma dirección. Por lo tanto, en un movimiento lineal, para que haya aceleración, este vector tiene que ser más grande o más chico. Si es más grande, a medida que pasa el tiempo, aumenta su módulo o disminuye, el movimiento tiene aceleración. ¿Sí? Esa aceleración, ¿qué es? La relación entre la variación de la velocidad y el tiempo. Si varía la velocidad, en un delta t hay una aceleración media. ¿Esa aceleración media es escalar o vectorial? Fíjense acá. ¿Tiene flechita o no tiene flechita? Profe. Es vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque Vectorial. Vectorial. Es un vector dividido un número. Un vector dividido un número que me va a dar como resultado siempre un vector. ¿Sí? Bien, por lo tanto tengo una aceleración media que es vectorial. ¿Cómo será, y este concepto es muy importante, cómo será la dirección y sentido de la aceleración media con respecto a la variación de la velocidad? Igual. No entendí la pregunta. ¿Cómo es? Sí, está bien. ¿Cómo es la dirección y sentido de la aceleración media comparándola con la variación de velocidad? O sea, la variación de velocidad es hacia la derecha. La aceleración media, ¿puede ir para la izquierda? En esta igualdad. En el mismo sentido. O sea, que si la velocidad varía hacia la derecha, la aceleración es hacia la derecha. Si la aceleración varía hacia la izquierda, si la velocidad varía hacia la izquierda, la aceleración media es hacia la izquierda. Eso, fundamental. Cuidado, no estoy diciendo que si el cuerpo se mueve para adelante, la aceleración es para adelante. No estoy diciendo eso. No digo que si la velocidad es para adelante, la aceleración siempre es hacia adelante. Porque la velocidad puede ser para adelante, la velocidad puede ser hacia adelante en sentido, y la aceleración puede ser para atrás. Porque no estoy comparando el vector velocidad con el vector aceleración. Estoy comparando el vector variación de velocidad. O sea, la velocidad final menos la inicial. Ese vector lo estoy comparando con la aceleración. ¿Sí? Bien. Ya voy a profundizar con un dibujo de eso para que se entienda mejor. Quiere decir que si ¿hay un ejemplo? Ya vamos a ver un ejemplo que lo tengo hecho acá. Delta B va para allá. ¿Para dónde va M? Para allá. Siempre. Lo que se da en este caso, a ver si lo puedo dibujar, me sale dibujarlo, que la velocidad puede ser para allá, en rojo dibujo la velocidad, en un instante, y en ese mismo instante puede ser para allá. Entonces, esto que está en azul, no me dice que la velocidad es para allá o para acá. Puede ser para allá o puede ser para acá. No tiene que ver con eso. ¿Sí? No tiene que ver cómo es la velocidad, cómo es el sentido de la velocidad. ¿Puede ser la aceleración opuesta a la velocidad? Sí. Puede ser. ¿Cuándo? Ya lo vamos a ver. Espérenme un ratito y lo vamos a ver. Bien. Sigamos. Después tengo la aceleración media. La aceleración instantánea. ¿Qué sería la aceleración instantánea? Cuando el delta t tiende a 0. ¿Sí? O sea, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Quiere decir, chicos, que acá tenemos un concepto que vamos a usar después, que aprendan un poquito de análisis matemático, es que primero dijimos que si nosotros derivábamos la posición respecto del tiempo, calculábamos la velocidad,
Y si derivo nuevamente la velocidad respecto del tiempo, calculo la aceleración. ¿Sí? Por ahora lo tomamos así, por ahora entiendan el concepto y ya lo van a ver en la parte de matemática cuando aprendan a derivar. Pero básicamente es eso. Bien. Entonces hemos dado 6 definiciones. 4 de velocidad y 2 de aceleración. Esas definiciones, ustedes tienen que tener bien claro qué diferencia hay entre cada una de ellas, cuál es vectorial, cuál es escalar, ¿sí? Porque si no, no van a poder resolver problemas. Porque el problema me va a decir calcular tal cosa y yo voy a tener que responder en función de eso. Por ejemplo, si a mí me dicen calcular la velocidad de una partícula, voy a decir, bueno, me están pidiendo un vector. Tendré que dar módulo, dirección y sentido. Ahora, si a mí me dice calcular la rapidez, solamente voy a dar el módulo. Yo digo siempre este ejemplo. Si a mí me piden nombre, apellido y documento de identidad, no digo Ricardo solamente. No está mal que diga Ricardo, porque mi nombre es Ricardo, pero estoy respondiendo a la pregunta que me hacen, nombre, apellido y documento de identidad. No. ¿Me lo van a considerar bien? No. Tampoco a lo mejor está del mal del todo, porque está incompleto, pero no está bien. Entonces, si a mí me piden una velocidad, yo tengo que saber que la velocidad es instantánea, que es un vector, y tengo que responder nombre, dirección y apellido. O sea, tengo que decir el módulo es tanto, la dirección es tanto, el sentido es tanto. Matemáticamente lo voy a expresar. ¿Sí? Ya van a hacer problemas ustedes, matemáticamente lo van a hacer. Pero si me dicen rapidez, va a alcanzar con que yo diga 10 metros sobre segundo. Si me dicen velocidad, tendré que decir 10 metros sobre segundo y, o 10 metros sobre segundo y el ángulo 30 grados, lo que fuera. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de las componentes. No sé si Fernando, si me quedó algo, quería agregar algo. Perdón que no me podía desmutear. No. Vamos bien. Vamos bien. Bien. Ayer me pasó que yo tengo un sistema que cuando se corta la luz, 2 o 3 minutos funciona. Y se me cortó la luz ayer y quedé hablando un poquito y después se me apagó. Pero bueno. Después voy a pedirle a alguien que me... ¿Ustedes hicieron un grupo de WhatsApp? ¿De los chicos? En general, sí. No. En general, sí. Ustedes. Después voy a pedir a que alguien me anote, alguien por favor anote en el chat, el que armó el grupo o algún referente, no sé, alguno de ustedes me ponga un celular. Porque si yo tengo algún inconveniente de que no tengo internet, no le puedo mandar mail, nada, tener alguna forma de comunicar. ¿Sí? Con ese alumno, y el alumno ese va a tener que informarle en el grupo al resto. ¿Sí? Así que bueno, no sé si... Profe, acá leo algo que quizás yo no supe explicarme la pregunta que había hecho, pero acá leo, por el tema del B, acá veo que puede ser positivo o negativo el componente de desplazamiento. Si quizás yo no supe explicarme con la pregunta que yo había hecho de ir a la facultad y después todo lo otro. Bien, vamos a aplicar esto porque decimos esto. Bien, nosotros hablamos hasta ahora la definición de vector y de aceleración, la definición. Ahora vamos a ver cómo hacemos para resolver problemas. ¿Cuál es el criterio que voy a utilizar yo para resolver problemas y para tener una matemática sencilla que me resuelva fácilmente esos problemas? ¿Cómo voy a trabajar? Bueno, como dice el título, movimiento en una dirección. ¿Qué quiere decir que un movimiento es una dirección? Que el eje se mueve horizontal, vertical, inclinado en una dirección. En este caso vamos a hablar de la dirección X. O sea, la partícula cuando se mueve en el eje X tiene 2 posibilidades. Ir para la derecha o ir para la izquierda. No hay otra posibilidad. ¿Sí? Entonces, cuando el cuerpo se mueve en un eje, va para arriba, va para abajo, para la derecha o para la izquierda. Entonces nosotros no lo vamos a trabajar desde el punto de vista vectorial, sino lo vamos a trabajar con la componente del vector. ¿Qué quiere decir? Que la componente es un escalar, es un número, no es un vector. Es un número
¿Por qué puede ser un número? Porque yo ya sé cuál es la dirección y sentido. ¿Cuál es la dirección y sentido de ese vector? El eje X, en este caso. Entonces, las opciones son o que no se mueva, o que se mueva para la derecha, o que se mueva para la izquierda. ¿Sí? Si no se mueve, el desplazamiento de delta X es 0. Delta X 0. Si se mueve para la derecha o se mueve para la izquierda, se está moviendo en sentido contrario. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Voy a decir, bueno, adopto como sistema de referencia, por ejemplo, que si se mueve hacia la derecha es positivo. Entonces la partícula, cuando se está moviendo hacia la derecha, tiene un delta X positivo. Y cuando se mueve hacia la izquierda, tiene un delta X negativo. ¿Sí? Pero si en el caso que usted hubiéramos tomado cuando fue para la facultad positivo, ese eje imaginario hacia la facultad positivo, y cuando llegó a su casa, de la facultad al supermercado, sentido contrario negativo, ¿sí? Bien, cuando yo estoy en la posición facultad, estoy en la posición 200 metros de mi referencia. Cuando estoy en la posición su casa, estoy en la posición 0. Puse el 0 en su casa. ¿Sí? En la facultad 200. Cuando estoy en el supermercado, ¿en qué posición estoy? 100. O menos 100. O menos 100, claro, sería ahí está, menos 100, exacto. Ahí estoy en la posición menos 100 de mi referencia, porque yo podría haber puesto la referencia en el supermercado, o podría haber puesto la referencia en la facultad, o podría ser como en Rosario, que la referencia está en los números de la calle, en el 0 que está allá por el río. Entonces yo estoy en la facultad, que estoy 1300, y yo fui del 1100 al 1300, y después volví hasta el 1000. Sí, bueno, estuve siempre en valores X positivos, pero del 1100 al 1500, al 1300 caminé con el mismo sentido positivo del eje, caminé más 200, y cuando retrocedí caminé menos 300. Pero eso lo puedo hacer porque no es un vector, porque es una componente del vector, es un delta X. Ahí sí tiene valores positivos, negativos o nulos. Y vamos a ver dos ejemplos que son esos que vos diste hoy, que me vinieron maravillosamente bien. Yo estoy en el instante 0 a 10 metros de un... yo establecí el eje X positivo hacia la derecha. ¿Sí? ¿Lo ven? Que acá está X positivo. Bien. El 0 lo puso acá, donde dice esta línea azul. Bien. Ahí estoy en X0. En el instante 1 estoy a 10 metros. En el instante 2 estoy a 30 metros. ¿Cuánto es el desplazamiento delta X en ese intervalo de tiempo? Entre P1 y P2. ¿Cuánto es el delta X? 20. ¿Cuánto es? 20. 20 menos el metros. 1, sí. 20 metros. Quiere decir que yo caminé una distancia de 20 metros. ¿Sí? ¿Es más 20 o menos 20? Más 20. Más 20. Que sea más 20, ¿qué significado físico tiene? Que avanzó. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Que, vamos a decirlo de esta manera, que X. tiene el mismo sentido, el movimiento tiene el mismo sentido que el positivo que yo adopté, que en este caso fue la derecha. O sea, me moví en la derecha porque yo tomé positivo hacia la derecha. Eso quiere decir delta X 20 metros. ¿Cuánto es mi distancia recorrida? ¿Cuánto es mi distancia recorrida en este caso? En total, 30 metros. 30 metros, sí. 30 metros. ¿Seguro? Entre el instante 1 y el instante 2. Yo caminé 30 20 metros. No, 20. 20 metros caminé. ¿A cuánto estoy del origen? A 30 metros. Estoy a 30 del origen, pero ¿cuánto caminé desde que salí? Es como si yo salí de la facultad y me fui hasta calle Oroño. Ahora estoy al 2000 y salí de la facultad que está al 1300. ¿Caminé 20 cuadras? No. 7. No. Caminé del 13 al 27. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Estoy al 20, pero no caminé 20, porque salí del 13. Bien. Y me moví, en ese caso, me moví con el eje positivo de Ceballos. O acá,
hacia la derecha positivo. Veamos este ejemplo. Quiero que ustedes me digan acá cuánto vale delta X. Miren bien ese ejemplo y díganme cuánto vale delta X. metros. ¿Cuánto? 30 metros. 30 Menos. metros. ¿Menos 30 metros o 30 metros? Menos 30 metros. No, 30 metros. 30 metros. 30. ¿El delta X qué es? Un delta. Un delta. ¿Se acuerdan que dije yo que era un delta? ¿Qué era? Variación. Variación. ¿Qué era? ¿Lo inicial menos lo final o lo final menos lo inicial? Lo final. Lo final menos los iniciales. Lo final menos lo inicial. ¿Cuánto es lo de final acá? 40. ¿Cuánto es lo No. final? 10 metros. 10. 10. ¿Cuánto es lo inicial? 40. 40. Si yo hago 10 menos 40, ¿cuánto me da? Entonces negativo. Menos 30. Menos 30. Entonces, el desplazamiento acá es menos 30. ¿Quién me dice qué significa ese menos 30? ¿Qué representa ese delta X menos 30 en este caso? Que se movió hacia la Desplazamiento izquierda hacia- en la contrario. línea. Sentido contrario. Exactamente. Que se movió Dirección negativa. 30 metros en el sentido contrario al que yo supuse positivo. ¿Sí? Se movió 30 metros al sentido que yo supuse positivo. O sea, yo dije que se movía positivo a la derecha, si me dio menos 30, quiere decir que se movió 30 metros hacia la izquierda. Se movió 30 metros hacia la izquierda. ¿Cuál es la posición final? ¿Cuál es la posición final que tiene la partícula? 10 metros. 10 metros. ¿Cuál es la posición inicial que tiene la partícula? 50. ¿No? ¿Cuánto? 40. 40. ¿Qué 30. distancia recorrió la partícula? ¿Cuánto recorrió la partícula? 30 metros. 30 metros. De 40 a 10, 30. No menos 30. Recorrió una distancia de 30 metros. Aunque haya ido caminando para atrás, recorrió 30 metros. O sea que lo que hizo esta persona fue acá caminar 20 metros para adelante y acá caminar 30 metros hacia atrás. ¿Sí? ¿Se entiende entonces este concepto de desplazamiento? Bien. Vamos ahora a la componente de la velocidad media. Nosotros vimos la componente del desplazamiento, ahora vamos a ver la componente de la velocidad X, de la velocidad media. Ahora, si la velocidad era delta R sobre delta T, ahora la componente Bx va a ser delta X sobre delta T. Fíjense, Bx, ¿tiene flechita? No tiene flechita, ¿porque No. me la olvidé o porque no lleva? Porque es escalar, ¿no? No llega. No llega, profe. Porque no No lleva, tendría. porque es un número, es un escalar que puede ser ¿cómo? ¿Puede ser? Positivo, negativo o cero. O sea, si Bx es 0, ¿qué significa que Bx es 0? Que está en el origen. No. No puede estar en el origen, pero puede ser que no. Su velocidad medida En fue el lugar cero. nula. Nunca se movió. Que en el delta T, entre T2 y T1, estuvo en reposo. Puede ser que haya estado en el origen, o puede ser que haya estado en otro lugar. Yo estoy parado en la facultad hablando con Bautista 10 minutos, la velocidad media de Bautista y la mía es 0, porque no nos movemos. ¿Sí? Bien. Si Bx, antes que hagamos ningún cálculo, es positivo, ¿qué significará que Bx sea positivo? ¿O que sea negativo? Hay un cambio de posición, Bien. desplazamiento. Bien. Vamos a ver los ejemplos para no hacer lío. Vamos a ver los ejemplos. Primer ejemplo. Supongo que los movimientos que vimos antes se producen en 10 segundos. O sea que, ¿viste? ¿Se acuerdan ustedes que este fue de 10 a 30? ¿En cuánto? Ahora digo en 10 segundos. ¿Cuánto vale Bx en este caso? ¿Cuánto vale Bx si tardó 10 segundos de ir
De 10 a 30. 2. 2 metros por segundo. Exactamente. ¿Por qué 2 metros sobre segundo? Porque delta X, ¿cuánto dijimos que era acá? 20. 20 metros. ¿Sí? ¿Y delta T cuánto es? 20 dividido 10. 2. Entonces acá tengo un delta X de 20 para allá. Por lo tanto, Bx, ¿para dónde va? También va hacia la derecha. Dijimos que el delta X tiene el mismo sentido que el Bx. Bien. Bien. Vamos al segundo ejemplo. ¿Ven? Este sentido y este, el delta X y el Bx siempre tienen el mismo sentido. Bien, dice acá. Si la componente de velocidad media es positiva, en este caso es positiva, significa que durante el intervalo la coordenada X aumentó y se movió en la dirección más X. En este caso, en el ejemplo, a la derecha para el ejemplo. Bien, perfecto. Sigamos. Otro ejemplo, el ejemplo B, que vimos antes, fue de 40 a 10. En 10 segundos, ¿cuánto vale Bx? Cuidado ahora. ¿Cuánto vale Bx? Menos 3. Menos 3 por segundo. Menos 3 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Por qué menos 3? Porque es 10 menos 40, es menos 30 el delta X. El delta X era menos 30. Y menos 30 dividido 10, ¿cuánto me da? Menos 3. ¿Cómo es el sentido de delta X? Hacia la izquierda. ¿Cuándo es el sentido de Bx? Hacia la izquierda. Los dos tienen el mismo sentido, como dijimos antes. Entonces, ahora pregunto, ¿qué quiere decir que la Bx sea menos 30 metros sobre segundo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué representa ese menos en este caso? Porque es una componente negativa. ¿Qué representa? Que me estoy desplazando en sentido contrario al que yo adopté como positivo, 3 metros por segundo. Muy bien. Que me estoy moviendo en sentido contrario al que yo supuse positivo. ¿Sí? Nada más que eso. Si yo cambio el sentido, el X lo cambio, ¿acá cuánto sería en lugar de menos 3? Si el X lo pongo para positivo para la izquierda, ¿cuánto hubiera sido? 3 metros. 3 metros, más 3 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque cambié la referencia. O sea que ese más o ese menos, si yo no puse en mi hoja el sentido, yo no sé si está bien o está mal. ¿Sí? Entonces yo tendría que haber dibujado el signo, el eje X con la flechita y con el origen. Entonces ahí, para esa flechita, para ese origen, para esa referencia que yo utilicé, mi Bx es menos 3 metros sobre segundo. ¿Se entendió? Entonces el más y el menos me están representando. Uno me dice, más para arriba y menos para abajo, más para la derecha y menos para la izquierda. No, depende de la referencia. Siempre en función de la referencia que elegí. Si una partícula se mueve en la dirección X negativa durante un intervalo de tiempo, la componente de su velocidad media en ese lapso es negativa. Y acá puede ser menos 3 porque acá no es un vector, ¿ven? Es un Bx, es un escalar. Entonces ahora es más fácil con Bx definirlo, porque con Bx, positivo sé que mueve el sentido del eje, negativo sentido contrario al eje. Vamos a la tercera, que es la componente de la aceleración media. ¿Sí? Componente de la aceleración media. Como es la componente, y como es la aceleración, va a ser la variación de la componente de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Suponemos delta t de 10 segundos. Y fíjense lo que digo. En este instante 1, la partícula se mueve a la derecha, se mueve con sentido hacia la derecha a 10 metros sobre segundos. En un instante 2, la partícula se mueve nuevamente hacia la derecha con una rapidez de 20 metros sobre segundos. ¿Sí? De 10 a 20. ¿Quién me dice cómo determinarían AX? ¿Cuánto es AX?
Con esos datos que ustedes tienen ahí. Sería 20 metros sobre segundo, que sería la velocidad final, menos la velocidad inicial, que sería 10 metros sobre segundo, sobre el intervalo de tiempo de 10 segundos. Perfecto. O sea, 20 menos 10, 10, 10 sobre 10, 1. ¿Sí? Sí. Y vamos a ver que la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Pregunto, antes de hacer esto. ¿Qué es delta Bx? ¿Qué sería delta Bx? Me apuré. ¿Qué sería delta Bx? Variación de la velocidad media. Bx final menos Bx inicial. Delta. ¿Qué sentido tiene delta Bx en este caso? ¿Para la derecha o para la izquierda? Bx2 menos Bx1. ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. Para la derecha, porque 20 es más grande que 10. Entonces, delta Bx es así. ¿Para dónde será la aceleración si delta Bx es así? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. Para la derecha. Bien. O sea que la aceleración es 1 metro sobre segundo al cuadrado. De acuerdo al cálculo de 20 menos 10 sobre 10. Y positivo porque 20 menos 10 es positivo. Perfecto. Siempre el sentido de delta Bx es el mismo que el de AX. Siempre. Y en este caso además coincide con el sentido de la velocidad. Vamos al siguiente ejemplo. Nuevamente 10 segundos de intervalo. Este va a 20 y ahora en este va a 10. Va a 20. En el ejemplo C es como que yo iba en el auto y pisé ¿qué cosa? ¿El freno o el acelerador? En el C. El acelerador. El acelerador. ¿Y en el D qué pisé? El freno. El freno o dejé de acelerar y reduje la velocidad. Bien, vamos a suponer que en este pisé, vamos a decirlo así, en este pisé el acelerador, en este pisé el freno. Bien. ¿Cómo es en el D delta Bx? ¿Cómo es la dirección y el sentido de delta Bx? ¿Delta Bx va para la derecha o va para la izquierda su sentido? Izquierda. Va para la izquierda. Bien. ¿Por qué? Porque es 10 menos 20. Es más grande 20 que 10. Por lo tanto, mi delta Bx sería menos 10 metros sobre segundo. ¿Sí o no? Si delta Bx va para la izquierda, la aceleración, ¿para dónde va? También para la izquierda porque está reduciendo. Exactamente. Entonces, la aceleración me va a dar negativa porque delta Bx era negativa y me da el mismo sentido que Bx. Y ustedes me decían antes, ¿cómo era eso que Bx va hacia adelante y la aceleración va para atrás? En este caso, ¿ven? Bx va para adelante y la aceleración va para atrás. ¿Sí? En este caso se da esto cuando está frenando. Está frenando, entonces si está frenando, el sentido de la aceleración es opuesto al de la velocidad. Bien. Algunas aclaraciones con respecto a esto. Este menos, ¿qué representa? Pregunto, este menos, ¿qué sería este? Menos 1 metro, ¿qué representaría menos 1 metro sobre segundo al cuadrado? ¿Que desaceleró? No. La aceleración. No va en sentido contrario. Sentido opuesto. A ver, Zapata. Zapata. Zapata, Sí. diga. La aceleración, dije. Sí, ¿cómo es? En este caso, menos. ¿Qué significa el menos? Que es negativa. ¿Qué significa que sea negativo? Que sería que desaceleró. No. En este caso sí, pero no siempre. ¿Qué significa el menos y el más? Acá más 1 y menos 1. ¿Qué significa el más 1 y el menos 1? El más 1 que su aceleración fue positiva y el menos 1 que fue desacelerando. No. ¿Que cambié su posición? La aceleración no me está hablando de la posición. Me está hablando de cómo varía la velocidad. No me habla de fue más fuerte, fue mayor la fuerza de frenado que la aceleración que tenía antes. No, si las dos son 1. No, y son iguales. Igual. No, lo que me indica es respecto de la velocidad media, o sea, es opuesta a la velocidad media. ¿Qué indica el más y el menos para Bx? Para Bx y para delta X. ¿Qué representaba el más y el menos? El sentido. ¿Sentido de qué?
De dirección, ¿no? Derecho, izquierda, negativo, positivo. Con respecto a un punto de referencia. Bien. Cuando yo digo que Bx es positivo, dije que se movía con el mismo sentido que la componente de la velocidad, que la velocidad en ese instante es positiva, tiene el mismo sentido que el eje positivo. Si la aceleración es positiva, es 1, quiere decir que en ese instante la aceleración tiene el mismo sentido que el eje positivo. Y si la aceleración es negativa, lo que quiere decir, la componente de la aceleración, perdón, es negativa, lo que quiere decir que en ese instante tiene una aceleración, una componente opuesta al eje positivo. No es ni acelerado ni desacelerado, es el mismo sentido que el eje, distinto sentido que el eje. Después puedo analizar yo, si cosa que mucho no me importa si es acelerado o desacelerado, porque acá nosotros vamos a hablar de movimiento con aceleración constante. ¿Sí? Lo que importa acá es que la aceleración sea constante, y ese término acelerado o desacelerado van a ver que no me va a ser de mucha utilidad. Cuando a mí me dio 1 y me dio -1, lo que significó 1 era que ¿para dónde va? Fíjense, la flechita de 1, ¿para dónde va? Para la derecha. Y cuando me dio -1, ¿para dónde va? Para la izquierda. ¿Por qué? Porque era positivo para la derecha. Eso quiere decir. No digan que, esto se lo enseñan en la escuela secundaria. La escuela secundaria le dice positivo acelerado o negativo desacelerado. No es así. ¿Por qué no es así? Porque depende cómo elija la referencia. Para una determinada referencia, sí. Para todas las referencias, no. Entonces, si para todas las referencias no, la respuesta es que eso no va. ¿Se entiende? Entonces, que la aceleración sea positiva o sea negativa, no dice si es acelerado o desacelerado. Lo que me dice es cómo es el sentido de la aceleración. La aceleración de la gravedad, ¿cómo es? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Para abajo. ¿Es positiva o negativa? Pregunta Negativa. tramposa. Eje. ¿Cómo? Positiva. Que depende, porque si vos pones los ejes positivos para abajo, son positivos, y si no, al revés. Esa es la respuesta que yo quería escuchar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. No es ni positiva ni negativa. ¿De qué depende? De la referencia elegida. Para la compañera que dice que la referencia la pone para arriba, como va para abajo, es negativa. Para el otro compañero que lo pone la referencia positiva para abajo, es positiva. Entonces, la aceleración de la gravedad no es negativa. ¿Sí? Es un vector que tiene un módulo de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es perpendicular a la Tierra y que tiene sentido hacia abajo. La componente de la aceleración puede ser positiva o negativa de acuerdo a la referencia que yo elegí. Si yo la elegí para arriba, está bien que sea negativa. Si no, es positiva. ¿Se entiende? Entonces no digamos la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque depende de la referencia. En este caso, para esta referencia, puede ser que sí o no. Bien, y no digamos, no pensemos que la aceleración negativa es desacelerado. Porque yo digo que el cuerpo va para abajo y se va frenando cuando yo dejo caer un cuerpo sobre la Tierra. No, no se va frenando. No, y si yo puse la referencia para arriba, la aceleración es negativa y no se va frenando. Entonces ahí tengo un ejemplo de aceleración con componente negativa que no es desacelerado. ¿Se entiende? Bien. A ver qué dice aquí. Si la componente de la aceleración media es positiva como en el caso C, significa que durante el intervalo tiene el mismo sentido que la dirección más x. Eso quiere decir. Nada más que eso. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a ver este ejemplo. En rojo he dibujado la velocidad del batimóvil de Batman, parece. Bien, en rojo he dibujado la velocidad. Si ustedes se fijan, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 instantes, y por lo que miro en el dibujo, son como que los 5 vectores rojos son del mismo módulo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Parece, este último, ¿parece igual que el primero? El módulo. Parece. Y son todos X. No importa para dónde yo ponga positivo o negativo. La velocidad en este caso es hacia adelante del vehículo, vamos a decir. ¿Para dónde se desplaza este auto? ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Para dónde es el desplazamiento? Para adelante. Para adelante. Bien.
Bueno, me adelanté. Si B1, B2, B3, B4 y B5 tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, ¿hay variación de velocidad? ¿Varió la velocidad en este ejemplo? No, es constante. No. Fíjense que de acá hasta acá parecería como que hace el mismo tiempo que hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿Sí? Si esas fotos fueron tomadas en delta T iguales, las distancias son las mismas. El delta B 0, ¿cuánto vale la aceleración en este caso? 0. ¿Está? Entonces, se movió con velocidad constante. Cuando digo que se movió con velocidad constante, estoy diciendo que el módulo de la velocidad, la dirección y el sentido es la misma. No digo, si yo digo rapidez constante, que siempre tuvo el mismo módulo. Acá no tuvo solamente el mismo módulo, sino que tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Bien. ¿Qué les parece en el caso 2? Si B es la roja es la velocidad, ¿qué está pasando con la velocidad en este caso? Está acelerando. No me vengan con acelerando ni desacelerando. Aumenta el módulo de la velocidad. Aumenta la rapidez, perfecto. ¿Sí? El quinto instante tiene mayor rapidez que el primero. ¿Sí? Y en el primero tiene algo de rapidez, no es que está en reposo. Tiene poquito, y acá tiene bastante más. ¿Para dónde me da la dirección y sentido de la variación de la velocidad? Para la derecha. Para la derecha. Por derecha. ¿Estamos de acuerdo que delta B va para la derecha? Aumenta. Sí, bien. ¿Para dónde va la aceleración? Para la derecha. Para la derecha. También. ¿Sí? Bien. Suponemos, ven que acá yo dibujé en cada instante una aceleración. Suponemos que estamos en un movimiento con aceleración constante. ¿Qué quiere decir que el movimiento sea con aceleración constante? Que dentro de los intervalos de tiempo, que fue de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, esos 5, 1, 2, 3, 4 intervalos de tiempo, que esos intervalos fueron iguales, en esos 4 intervalos de tiempo iguales, el incremento de velocidad también fue constante. O sea, en un segundo pasó de 2 a 4, en otro segundo pasó de 4 a 6, en otro segundo pasó de 6 a 8, y en el cuarto segundo de 8 a 10. Eso hizo que la variación de velocidad sea constante, por lo tanto la aceleración es constante. En todo este tramo, ese vehículo se movió con aceleración constante. ¿Cómo sería un ejemplo que no se mueve con aceleración constante? Y si pasó de 1 a 5, de 5 a 12, de 12 a 23, de 23 a 45, en el mismo delta T. Entonces, en cada intervalo tuvo distintas aceleraciones, no es constante. ¿Sí? Nosotros, en esta parte de la materia, vamos a estudiar el movimiento de la partícula con aceleración constante. ¿Sí? Válida las ecuaciones que vamos a ver para aceleración constante. Si no, no es válida la ecuación. Bien, el último ejemplo. Y ya terminamos y pasamos a dibujo técnico. ¿Qué pasó acá con la rapidez? En este último ejemplo. Fue disminuyendo. ¿Sí? Convengamos que lo rojo es velocidad. Ahí está. Disminuye. Disminuye. Bien. ¿Qué pisó? ¿El acelerador o el freno acá, el conductor? El freno. El freno. Bien. ¿Qué sentido tiene la variación de velocidad? ¿Para adelante o para atrás? Negativo. Yo pregunto, ¿para adelante, para atrás? Y me dicen negativo. Negativo si yo hubiera Atrás. dicho para dónde es Para positivo. atrás. Yo no Atrás. dije para dónde es positivo. ¿Sí? Entonces es para atrás. Para atrás. Vos me decís para negativo porque ya pensaste, pero yo en ningún caso dibujé el X positivo. Y no estoy hablando de componentes, sino que estoy hablando de velocidades vectoriales. Entonces la velocidad puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. En este caso entonces me dicen que delta B es hacia atrás o hacia la de izquierda. ¿Para dónde va la aceleración? Para la izquierda. Para la izquierda. Y es constante porque nuevamente fue de 10 a 8, de 8 a 6, de 6 a 4, de 4 a 2, en el mismo delta T. Por lo tanto, las aceleraciones fueron siempre constantes en todos esos intervalos. Bien.